Perfecto, yo ya lo estoy viendo, no sé si ustedes también lo están viendo, Sí, ya, doctora. Ya, chicos, doctora, chicas. ya se ve. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar entonces esta tardecita, vamos a ver en una hora algo relacionado con toda la patología del oído externo, que realmente no es muy complicado, es muy fácil, lo vamos a hacer de una manera muy práctica para que ustedes pues les quede sobre todo claro estos temas. Y si tienen alguna duda, no hay problema, levántenme su manita, no me interrumpen, no pasa nada, no me molesta, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar entonces con este tema. La siguiente, por favor, Fátima. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver relacionado con la patología del oído externo? Chicos, bueno, pues vamos a ver otohematoma, otoceruminosis, cuerpos extraños, otitis externa difusa, otitis externa maligna. Aquí hablaremos un poquito de la osteomielitis del hueso temporal, la otitis externa circunscrita, lo que es el furúnculo, la otomicosis, el herpes óptico, el herpes óptico o síndrome de Ramsay-Cohn. Bueno, siguiente, por favor. Bien, para abordar el tema de patología de oído externo, pues hay que recordar, ¿verdad?, que el oído está constituido por tres partes, lo que es el oído externo, lo que viene siendo el oído medio y el oído interno. ¿Sí? Son las tres partes que siempre yo comento que esto lo sabemos pues desde la primaria, ¿no? He visto los libros de primaria en donde nos enseñan que esas tres partes no debemos de olvidarlas, ¿no? Son las cosas más básicas de oído. Y vale la pena realmente recordarlo así, porque de esta manera podemos identificar si mi paciente tiene un problema del oído externo, tiene un problema del oído medio o tiene un problema del oído interno. Que aquí cabe señalar que, por ejemplo, oído externo y oído medio son los únicos que pueden doler. Oído interno no duele, chicos. Oído interno, la patología de oído interno es básicamente hipoacusia o vértigo, ¿sale? Pero cuando alguien nos refiere o acude a nuestro consultorio diciendo que tengo otalgia, automáticamente pensamos es oído externo o bien puede ser oído medio. Pero oído interno no va a haber este dolor en el oído interno. Oído interno tiene otro tipo de síntomas que bueno, pues no vamos a abordar aquí, pero vale la pena recordarlo. Ok, empezamos entonces ya con lo que es la patología del oído externo, que también recordemos que el oído externo está constituido básicamente por lo que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo hasta donde termina con la membrana timpánica. Entonces, la patología del oído externo incluye alteraciones del pabellón auricular y alteraciones o patología propia del conducto auditivo externo. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Empezaremos con el otohematoma, hablando de lo que es la patología del pabellón auricular, de las cosas que suelen afectarse más en esta zona, es el otohematoma, que el otohematoma es básicamente la acumulación de sangre entre lo que es la piel del cartílago, ¿sí? Y el cartílago en sí del pabellón auricular. Esto generalmente ocurre de manera postraumática, ¿no? Posterior a algún traumatismo, algo directo en el pabellón auricular, se forma esto, se acumula sangre y se despega el mucopericondrio del cartílago del pabellón auricular, porque pues, ustedes recordarán que todo el pabellón auricular pues es cartílago básicamente, es una piel muy delgadita en la parte anterior adosada al cartílago. Entonces, cuando se sufre un traumatismo, esto se despega por la acumulación de sangre entre el mucopericondrio y el cartílago y se queda sin irrigación el cartílago. De ahí la importancia de que se tiene que drenar a la brevedad posible. Y como ustedes pueden ver en las imágenes, ahí tenemos la acumulación de esta sangre bien localizada en el pabellón auricular. Vean diferentes ejemplos, ¿no? Entonces, el paciente que tiene antecedente, el traumatismo y posterior a esto, el aumento de volumen y el dolor en la región del pabellón auricular. ¿Qué hay que hacer con estos pacientitos? Bueno, pues como cualquier hematoma en el cuerpo, ustedes saben, en cualquier parte del cuerpo, pues siempre tenemos que drenarlo, sobre todo en esta zona, porque si no lo drenamos, ¿qué va a pasar con el cartílago? Se queda sin irrigación, ¿verdad? Puesto que se separó el mucopericondrio del cartílago y dejó sin irrigación. Y después se puede necrosar el pabellón. Entonces, es muy importante que drenemos ese hematoma a la brevedad posible. Pasamos a la siguiente, por favor.
¿Y cómo se va a drenar? Bueno, pues lo que tenemos que hacer básicamente es o con una jeringa, hablando de un primer nivel de atención, se puede hacer con una jeringa previa asepsia de la región. Vamos a puncionar el sitio fluctuante del pabellón donde se veamos que se acumuló esa sangrecita, podemos puncionar y succionar con la jeringa para drenar ese hematoma. Y listo. Se puede hacer también a través de una incisión en donde veamos que está el hematoma, por ejemplo, ahí en la imagen superior derecha. Bueno, yo no sé si puedo hacerle con mi mouse, señalarles, ahí no sé porque no sé si cómo le está proyectando Fátima, no sé si yo puedo señalar, pero bueno, en la imagen superior derecha, ahí se ve que dependiendo de la zona en donde se encuentre el hematoma, podemos drenar esto. Entonces, en la parte superior, pues haríamos una incisión superficial, lógicamente nada más con la puntita del bisturí, para drenar a través de la piel de esta zona y permitir el drenaje. O si es en el resto del pabellón, podemos hacer una incisión más vertical. La idea, chicos, básicamente es que se drene esa sangre que está acumulada en el interior. Pero una vez drenado no es suficiente, ¿verdad? Porque a lo mejor ya lo drenamos, pero si no damos una compresión a esa zona, se va a volver a formar el hematoma. De ahí que posterior al drenaje tenemos siempre que colocar un vendaje compresivo en la zona a través de una capelina. Se colocan varias gasitas presionando ese pabellón auricular y se fijan esas gasas a la cabeza a través de una venda en la cabeza y con eso es suficiente. Este pacientito lo cubrimos con antibiótico-terapia, puede ser dicloxacilina, por ejemplo, y desinflamatorios y tenemos que estarlo citando cada tercer día para hacer la curación de esta área. Por ahí de 7, 10 días se resolvió el problema. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, los boxeadores tienen pues golpes frecuentes? Se va deformando el pabellón y lo que se va haciendo es una fibrosis del pabellón conocida también como oreja de coliflor, ¿sí? Pero bueno, eso ocurre en ese tipo de pacientes. ¿Esto qué tan frecuente es? Pues realmente no es tan frecuente, no es una patología que veamos muy frecuente, salvo que sean médicos del deporte, a lo mejor sí lo pueden ver más frecuente, ¿no? Si soy médico del deporte, soy médico de un boxeador, pues obviamente que lo voy a ver a cada ratito, pero de manera cotidiana, en la consulta habitual, es raro que lo veamos. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos qué es lo que hay que hacer, que básicamente consiste en drenar ese hematoma. Siguiente, Fátima, por favor. De las cosas que sí se ven más frecuente, y esto de verdad es súper frecuente, es la otoceruminosis, es decir, la formación de cerumen en el conducto, que ya sabemos que es normal que se forme el cerumen, porque el cerumen, la siguiente por favor, el cerumen sirve de protección al conducto, lubrica el conducto, ¿sí? Y está producido ¿por quién? Pues por las glándulas pilosebáceas del tercio externo del conducto. Recordaremos que este conducto tiene una porción externa que es cartilaginosa y dos porciones internas que son óseas. El cerumen se va a producir precisamente en esta parte externa. Todos producimos cerumen. Sin embargo, la característica de ese cerumen va a variar dependiendo de cada uno de nosotros, de cada persona. Cada persona somos diferentes. Yo siempre les comento a mis pacientes que el cerumen es como el sudor, ¿no? Hay quienes sudan más, hay quienes sudan menos, ¿no? Cada persona somos diferentes. Igual en el caso del cerumen. Hay quienes producen un cerumen muy seco, muy pastoso, ¿sí? Hay quienes producen un cerumen un poco más aguadito, más líquido, que con el bañito pues se sale y listo, no tenemos que hacer más nada. Pero otros que lo producen muy, muy seco o muy duro y entonces tienen que recurrir al médico para que se pueda retirar. Y esto, pues, ¿qué síntomas nos va a dar, chicos? Pues es lógico, la hipoacusia. ¿Por qué? Porque si yo tengo atorado algo ahí en mi conducto, ¿qué voy a sentir? Pues lógicamente voy a sentir que no escucho bien, es decir, que disminuye la audición, voy a sentir el oído tapado, ¿sí? Voy a sentir egofonía. Esto de egofonía, por si no lo recuerdan, la egofonía es la sensación de que mi voz se escucha en eco adentro de mi oído. Si ustedes se tapan su oído, tápense su oído, con sus dos manitas tápense su oído y hablen. Van a decir, ay, sí, es cierto, se escucha como en eco, ¿no? Oh. Sí, se escucha raro. Así sienten los pacientes cuando tienen un tapón de cerumen.
Entonces, lo que nos refieren es hipoacusia, nos refieren plenitud óptica y nos refieren egofonía. Solo cuando se infectan estos tapones de cerumen, entonces podemos llegar a tener una otitis externa secundaria a un tapón de cerumen y puede entonces también generarles a nuestros pacientes otalgia. Pero lo habitual es que solamente se presenten este tipo de síntomas. Como ven ustedes ahí en la imagen, el tapón de cerumen es un cerumen como un poco pues pastosito, ¿no? Parece pues, como una masita. Así lo vamos a encontrar en nuestros pacientes. Siguiente, Fátima, por favor. Por eso debemos de saber revisar un oído. La otoscopía es fundamental, chicos. Como médicos de primer contacto, tienen que saber hacer una buena otoscopía, porque de verdad que es muy común la patología del oído en un primer nivel de atención. Entonces, si yo sé hacer una otoscopía, que no es complicado, ¿verdad? Es súper fácil. Lo que necesito es tener un otoscopio. Entonces, si yo sé hacer una otoscopía y sé identificar las estructuras anatómicas normales, como ustedes podrán ver ahí en la imagen superior, tenemos a lo que es el mango del martillo, tenemos, no sé si puedas señalar, Fátima, igual y me vas a decir, a lo mejor ya se me olvidó, pero yo creo que sí, ¿no? Sí, sí me puedes señalar. El mango del martillo, lo que es la pars tensa, lo que es la pars flácida, que está arribita de la cabecita del martillo, y lo que es el cono luminoso, junto con el umbus, ¿vale? No, no hay forma de que yo pueda señalar, Fátima. No, ¿verdad? Tienes que ser tú la que señalas. No estoy segura, doctora, si usted puede señalar. No sé si alguno de mis compañeros sepa cómo, pero creo que no se puede. No, ¿verdad? No se puede. No, ¿verdad? No, porque tú eres la que estás compartiendo. Bueno, ok, no importa. Pero bueno, entonces, se tiene que ver una membrana timpánica así como la están viendo en esas imágenes. Una es derecha, la otra es izquierda, pero así es como se tiene que observar. Entonces, si yo conozco la anatomía normal de un conducto, conozco cómo voy a observar la membrana timpánica, sin problema la puedo comparar con las imágenes que ustedes tienen en la parte inferior, ¿verdad? Vean ustedes en la parte inferior izquierda de la pantalla se ve un cerumen como muy aguadito, ¿no? Como muy, como lodito prácticamente. Y dices, pues eso no se parece a la imagen superior, definitivamente no es normal. Eso es una otocerominosis. Si ustedes ven la segunda imagen, dicen, ay, ¿qué onda con eso? ¿No? Está muy peludo y muy negro, ¿verdad? Entonces dices, también no es normal, esto no es un tímpano, ¿no? Esto es un tapón de cerumen, pero si ustedes se fijan, también está como más seco, más duro. La tercera imagen, chicos, que pueden ver, también aquí parece que el paciente le encanta meterse el cotonete. ¿Y cómo sabemos que le encanta meter el cotonete en esa tercera imagen? Pues porque vemos cómo está empujando, cómo está como presionada, ¿no? La cerillita hasta el fondo del conducto. Hasta tiene ahí como que la forma de que se mete y se mete el cotonete. Y él mismo ha hecho que se empuje la cerillita hasta el fondo. Por eso es que no vemos la membrana timpánica. Si ustedes comparan la imagen superior de una membrana timpánica sana con la imagen inferior, que es la tercera que les digo, pues dices, obviamente que esto no es normal, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, esa membrana se ve muy café. Pues no, definitivamente no es una membrana, es un tapón de cerumen. Y acá en la última imagen, la imagen de su lado derecho, de la esquina inferior derecha, pueden ver cómo se ve un tapón cuando ya fue extraído a través de una manipulación con una cucharilla a través del microscopio. Sin embargo, no es necesario que yo sea un otorrino para poder extraer un tapón de cerumen. La idea es que yo, médico de primer contacto, pueda extraer un tapón de cerumen. Y la mayoría de estos tapones de cerumen, chicos, todos estos ejemplos que yo les puse, se pueden extraer gracias a qué? Gracias a un lavado de oído, que ahorita lo vamos a comentar porque vale la pena recordar cómo voy a hacer un lavado de oído. Yo, médico de primer contacto, ¿lo puedo hacer? Claro, claro que lo pueden hacer, chicos. Tienen una enorme capacidad y lo pueden hacer y lo pueden hacer bien. Lo importante es saber las indicaciones. En un momentito más vamos a comentar algo relacionado a eso. Pero entonces, volviendo a esto del cerumen. El cerumen, yo les decía, es normal que todos lo produzcamos, pero lo que debemos de recomendarle a nuestro paciente es que jamás utilice cotonete, ¿ok? No, los oídos no se limpian con nada, chicos.
agüita y jabón cuando nos bañamos, terminamos de bañarnos, nos secamos con la punta de la toalla y nada más, nada de estar haciendo la toalla rollito y estarme picando las orejas para que se seque bien por dentro o estar haciendo rollito el papel higiénico y estarle picoteando. No, 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 no es necesario nada, ¿sale? Nada más se secan así por fuera y listo. ¿Sí? Que tiren los tapones de cerumen, nada de que me meto el pasador, que me meto un palito, que me meto una, nada, 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 nada. Siempre recomiendan eso a sus pacientes que no se metan nada. Y en aquellos pacientes que producen mucha cerillita, que acuden a su consultorio por este tipo de problemas y que tú ya le hiciste una limpieza, ya le hiciste el lavado, recomiéndale siempre, no cotonetes, pero también no audífonos que sean adentro del conducto. La mayoría de los jóvenes de la edad de ustedes, bueno, pues muchas veces traen el audífono ahí metido todo el santo día, ¿no? Entonces, no es recomendable. Si tu paciente usa mucho sus audífonos, a lo mejor no por cuestión de placer, ¿no? De estar con el audífono, sino por cuestión quizás laboral, ¿verdad? Yo trabajo y tengo que andar con el audífono todo el tiempo porque tengo que estar en pláticas a distancia, en fin, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que recomendarles mejor que si van a usar audífonos, que sean preferiblemente audífonos de ese tipo de las orejeras, ¿no? De los grandotes, perdón, de los que van encima del pabellón auricular, para que no presionen con el audífono interno el cerumen y lo empujen, ¿sale? Otro de los casos, por ejemplo, de los pacientes que también tienden a producir mucho cerumen o que se les hacen tapones de cerumen, son los pacientes que trabajan en área de ruido, aquellos pacientes que están pegados a una máquina, por ejemplo, un obrero, pues la misma empresa les tiene que proporcionar sus tapones protectores y es correcto, es debido que es necesario que lo usen, porque si no, el ruido de las máquinas les puede lesionar su oído interno. Entonces, en ese caso, pues podríamos recomendarle a nuestros pacientes si la empresa les puede dar mejor de los protectores auditivos que van por fuera, muchísimo mejor, porque usted produce mucha cerillita y cada vez que usted se mete su protector auditivo, que es todos los días, 8 horas al día, porque su trabajo así lo requiere, pues se le van a estar formando frecuentemente sus tapones. Entonces, preferiblemente utilizar protectores auditivos que vayan por fuera, ¿no? Tipo conchas, nada de que vaya por dentro, ¿ok? Entonces son de las cosas más recomendables. Otro también, antes de que lo olvide, otro de los pacientes que también tienden a formar taponcitos de cerumen son los pacientes que utilizan aparatos auditivos. Ustedes saben, un paciente que utiliza aparato auditivo, bueno, pues tiene que andar con su aparatito todo el día porque es la forma en la que puede escuchar. Entonces, hay pacientes que de por sí producen mucha cerillita y si traen su aparato auditivo todo el día para poder escuchar, pues lógicamente se les va acumulando la cerillita y son proclives a padecer de este tipo de problemas. A ellos pues no les podemos decir deje de usar su aparato, ¿verdad? Porque si no se desconectan del mundo. Entonces sí lo tienen que usar, pero sí tienen que estar acudiendo a ciertas limpiezas con determinada periodicidad. ¿Ok? ¿Dudas con otoceruminosis, chicos? Ah, sí, María Celis. Hola, Doc. Buenas noches. Hola, Yo tengo dos dudas. sí, dime. Hay pacientes que se compran como son unos dispositivos que ya tienen camarita y tienen como, o sea, para Ajá, hacer el lavado. ¿Es recomendable que ellos lo utilicen? Esa es la primera. Mi segunda, pregunta es, si en lugar de se les puede recomendar a los pacientes que tienen mucha producción de, ahora sí que serum, estos dispositivos que se llaman, son audífonos de vibración ósea. Entonces están ah, por fuera en lugar de estar claro, por dentro. Eh, claro, claro. y sobre no sé si es que se llama, no me acuerdo cómo se llama la sustancia, pero son como unas gotitas que preparan previamente al oído, me parece, para hacer lavado, en caso de que sea ¿cómo se llama? El lotolito. Sí, es un lotolito, ¿no? No, perdón, me estoy confundiendo. En caso de que el tapón de serum esté muy grueso, entonces tengo entendido que hay unas gotitas, pero no recuerdo su nombre. Son esas mis Claro. tres preguntas. Perdón.
Claro, claro que sí, muy bien. Hablando de los, me dijiste de los aparatos que son por vía ósea, ¿se pueden recomendar? Claro, sí, sin problema, tienes muchísima razón, así es. Actualmente ya tenemos ese tipo de, aparatos de audífonos que son por vía ósea, entonces, pues si los usas en la vía ósea ya no hay problema, no te van a estar presionando el conducto, entonces sin problema se pueden usar y se pueden recomendar a los pacientes. Lo de la limpieza de la persona que uno mismo se compre ese tipo de aparatitos, como dices tú, que son como unos endoscopios chiquitos y que traen como una cucharilla y que el paciente solito se haga, no, tampoco, no es recomendable. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo estoy aquí con mi celular y mi endoscopio, que yo estoy viendo lo que me estoy haciendo, pero ¿qué tal si en ese momento, no sé, alguien llega maldoso, te empuja y, ay, ¿qué estás haciendo? Y chispas, te metes tú mismo esa espatulita y te perforas el tímpano. Entonces, no, no es recomendable. Definitivamente, quien tiene que hacer la limpieza tienen que ser ustedes como médicos, ¿verdad? Cualquiera de nosotros que seamos médicos, tienen que hacerla. No, no puede hacérsela el paciente solito, ¿no? Su autolimpieza. No, no, no. Es riesgoso. A veces se laceran la piel del conducto, no saben qué tanto pueden meter esa espatulita y se pueden lastimar. Entonces, definitivamente ese tipo de productos no es recomendable. Y, ay Dios, se me fue la otra pregunta que me dijeron, lo de las gotitas para reblandecer el cerumen. Ahorita lo vamos a ver, ya que hablemos de lavado de oído, ahorita espero yo poder aclarar tu duda para que les voy a comentar qué tipo de gotitas podemos utilizar para reblandecerlo antes de hacer el lavadito. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? No, ¿No? muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Siguiente, por favor, Fati. Cuerpos extraños, chicos, la que sigue, por favor. Estos cuerpos extraños, pues ya sabemos que ni son tan extraños, ¿verdad? Se clasifican básicamente en animados, hidrofílicos e hidrofóbicos. Los animados, pues como su nombre lo dice, cualquier animalito. Llámese moscos, arañas, gusanos, garrapatas, cucarachas, en fin, cualquier bichejo que se pueda meter al conducto. Hasta ahorita, pues yo no sé de nadie que se quiera agarrar una cucaracha y se la meta al oído, ¿verdad? Ni los niños, por muy curiosos que sean, pues no se meten un bicho a los oídos. Generalmente los bichos entran al conducto de manera accidental, porque me fui de campamento, porque no sé, me estoy cambiando de casa y no ha llegado la cama y me dormí en el piso y a lo mejor un bichejo se me metió, ¿verdad? Es de manera accidental. Pero los niños sí se pueden meter algún cuerpo extraño de los otros que se clasifican en hidrofílicos o hidrofóbicos. Los hidrofílicos son, como su nombre lo dice, tienen afinidad por el agua. ¿Y todos estos cuáles son? Pues las semillas, básicamente frijol, trigo, maíz, chícharo, garbanzos, lentejas, tienen afinidad por el agua. Entonces, si nosotros le metemos agua, se van a hinchar. Entonces, no es conveniente meterle agua a este tipo de objetos. Ya veremos qué es lo que podremos hacer. Y los hidrofóbicos, que son todos aquellos que repelen el agua. Y entre ellos aparecen las cuentas, canicas, gises, cotonetes, piedras, en fin, cualquier otro objeto, algún otro juguetito que puedan meterse los niños a los oídos, pero esos no tienen afinidad por el agua y por lo tanto no se van a hinchar. Aunque yo le meta agua, no se van a hinchar y es más fácil que los pueda extraer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues depende del cuerpo extraño lo que voy a hacer. Por ejemplo, en el caso de los animados, todos los insectos, primero se tienen que matar los insectos, chicos. De entrada, los animados dan muchísimo dolor. El paciente llega a urgencias por una otalgia muy severa y porque siente que algo se le está moviendo adentro del oído. Entonces, bueno, pues ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lógicamente con la otoscopía. Y lo recomendable en estos casos es matar al insecto. ¿Cómo lo podemos matar? Inclinan la cabecita de sus pacientes y le llenas el conducto de gotitas, puede ser gotitas de agua oxigenada, pueden ser gotitas de alcohol, pueden ser gotitas de gotas ópticas que tengas ahí en el consultorio que puedan contener, por ejemplo, ciprofloxacino o floxacino con hidrocortisona o con lidocaína también pueden servir. Disparos de lidocaína en spray también nos pueden servir, ¿ok? Todo esto puede servir con la finalidad de que se muera el insecto, de que se ahogue. Esa es la finalidad con cualquiera de estos. Entonces, llenas el conducto y dejas así a tu paciente unos 3 minutitos para que penetren bien el líquido y trate de matar al insecto.
Hay insectos que con esto se mueren y listo, pero hay otros que con este tipo de sustancias, al sentir que se van a ahogar, se salen del conducto y bueno, pues ya, se salieron solitos. Pero otros pueden ahogarse dentro del conducto. De todos estos, los que son más complicados de extraer serían las garrapatas. Las garrapatas, ustedes saben, se adosan terriblemente ahí al conducto o a veces a la membrana timpánica, entonces es un poco más complicado sacarlas. Sin embargo, en el caso de las garrapatas también podríamos poner una sustancia oleosa, podrías poner unas gotitas de aceite Menem, por ejemplo, o aceite de almendras dulces. Llenas el conducto con un aceitito. ¿Sí? Y el aceitito hace que se despegue el insecto y después ya con un lavado vamos a poder extraerlo. Ahorita vamos a hablar de lavado. En el caso de los hidrofílicos no se van a poder sacar con lavado, ya veremos cómo, y los hidrofóbicos sí se pueden sacar con lavado de oído, sin ningún problema podremos extraerlos. La siguiente, Fati, por favor. Vean ustedes, ahí les muestro algunos ejemplos. En la parte inferior izquierda tenemos una especie como de plástico, ¿no? Parece ser un plástico que se puede, por las características del cuerpo extraño, dices, bueno, pues es algo suave, lo puedo extraer, es una especie de tapón de los que utilizan los nadadores, entonces se le fue un poquito más hacia adentro y ya no pudo extraerlo. Dices, bueno, esto es fácil, esto con una pincita se lo puedo quitar sin mayor problema. Pero vean ustedes la de en medio, la imagen de en medio, esa sería pues una especie de gis, de pedazo de gis, al igual que la superior derecha, que es como una perlita de fantasía. En ambos casos se pueden sacar con lavadito de oído, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo vamos a hacer el lavado, pero a lo que voy es que si no son hidrofílicos, se pueden extraer con lavado de oído. Si el que nos regresamos a la imagen de en medio, a la imagen blanca, si eso fuese, en vez de ser un pedazo de gis, fuese, por ejemplo, un frijol, no se puede sacar con un lavado de oído, chicos. Eso sí, no. ¿Por qué? Porque si tú le metes el agua, ¿qué quedamos? Que los hidrofílicos tienen afinidad por el agua. Entonces va a absorber el agua y entonces se va a poner un frijolote grandote, ¿no? Un ayocote vamos a sacar. Entonces, en esos casos no es recomendable meter agua. Para los hidrofílicos, lo recomendable sería derivarlo a un segundo nivel para que nosotros bajo microscopio podamos extraer ese cuerpo extraño. ¿Sí? Eso es lo ideal, pero si resulta que, pues no sé, estoy en una comunidad alejada, no hay forma de que mi paciente pueda llegar a otorrino, si tú tienes una visión directa, no con microscopio, obviamente, pero con un otoscopio, con una lámpara frontal, puedes tratar de extraer el cuerpo extraño con una cucharilla. La cucharilla se mete por detrás del cuerpo extraño que es hidrofílico y se extrae. Pero si dices, no, yo no tengo ni el material, no tengo la visión porque no tengo lámpara frontal o mi otoscopio no me permite extraer ese cuerpo extraño, no te preocupes, no pone en peligro la vida de tu paciente, el que tenga ahí su frijol, se puede ir a un segundo nivel y sin problema se lo podemos extraer, no hay problema, ¿sale? Acuérdense que pues siempre lo fundamental es que no dañemos a nuestro paciente. Entonces habrá cosas que sí pueda yo hacer y habrá cosas que no pueda yo hacer y listo, no porque no tenga la capacidad, sino porque no tengo el instrumental adecuado, ¿no? Para poder hacer esta extracción. Pero todos los hidrofílicos pueden, digo, todos los hidrofóbicos pueden extraerse con lavado. ¿Qué pasa con el insecto que tenemos en la parte inferior derecha? Pues lo que les dije, primero lo matas con cualquiera de estas sustancias que les mencioné, con alcohol, con gotitas de alcohol, con gotitas de agua oxigenada, con cualquiera de estos productos que les mencioné, pero llena bien el conducto, llénalo bien de gotitas de agua oxigenada o de alcohol, como les dije, o de lidocaína, le puedes llenar el conducto bien, bien, bien llenito, no le pongas dos, tres gotitas, no sirve de nada, pónselo bien lleno para que se ahogue el insecto y ya después podamos extraerlo con lavado de oído. Y en el caso, les dije, en el caso de las garrapatas, primero ponle aceitito para que se puedan separar las patitas de la membrana timpánica y de las paredes del conducto y podamos extraerlo más fácilmente. Y algo clave, chicos, que ahí les tengo anotado es nunca hacer maniobras a ciegas.
volvemos a lo que les comentaba hace unos minutos. Si no tienes el instrumental, entonces no lo hagas, no te angusties, ¿sí? Sí, le duele, pero pues vaya, si no puedo hacerlo, bueno, pues entonces lo derivo a un segundo nivel y listo. La gran mayoría de todos los cuerpos extraños sí los pueden extraer un médico de primer contacto. Si acaso les digo lo que a veces puede llegar a dar problemas son los hidrofílicos y si acaso saben que otra cosa puede llegar a darles problema, las cucarachas. Las cucarachas yo no sé cómo se meten en el conducto, pero están grandes y luego con sus alas y su cabeza, bueno, yo digo, no sé cómo caramba se metieron, que luego ya no se pueden salir. Entonces, aunque les hagan lavadito de oído y aunque ya se murió el insecto, pues no sale todo el cuerpo, van saliendo por pedacitos y a veces es en donde a lo mejor se les llega a complicar. Si dices, ya se murió el insecto porque ya no se mueve, ya lo intenté hacer con lavado y no sale por completo, déjalo. Mándalo a segundo nivel de atención y en segundo nivel de atención lo extraemos directamente con el microscopio. ¿Sí? Pero tú como médico de primer contacto puedes hacer esto, puedes matarlo y tratar de sacar con el lavado de oído. Siguiente, por favor. Y entonces aquí va lo que les complementaba hace unos momentos, el lavado de oído. La siguiente. Hablando de lavado de oído, ¿en qué casos yo puedo hacer un lavado de oído? Bueno, pues básicamente ante la otoceruminosis, ¿sí? Ante los tapones de cerumen que ya vimos, esos terribles, ¿verdad? Grandotes, duros, o que está muy aguadito el cerumen y está obstruyendo todo el conducto, tengo que hacer un lavado de oído. Ante cuerpos extraños que no sean hidrofílicos, ya quedamos que en las únicas situaciones en donde no puedo hacer un lavado de oído son hidrofílicos. Y otro punto importante que ahí dice, chicos, las pilas tipo botón. Las pilas estas que usan pues algunas calculadoras, que todavía usan algunos relojes, esas pequeñitas no se puede hacer lavado. ¿Por qué? Porque liberan, si tú le metes agua, liberan sustancias que van a producir una necrosis por licuefacción, entonces van a quemar la piel del conducto. Esas tienen que ser derivadas a segundo nivel para que se extraigan directamente con microscopio. Pero de ahí en fuera, todo lo demás lo van a poder hacer con el lavado de oído. ¿En qué casos no debo de hacer lavado? ¿En qué situaciones en las que mi paciente cuente con alguna de estas patologías no le puedo hacer un lavado? ¿En qué casos? Heridas del CAE, es decir, heridas del conducto. A lo mejor tu paciente tiene un tapón y se estuvo manipulando porque dice, ay, es que lo siento tapado el oído y se metió el pasador, se metió una aguja de tejer para tratar él mismo de sacarse lo que tiene adentro del oído y se lastimó la piel del conducto. Entonces, al tú hacer la otoscopía y ver que tiene lacerada la piel del conducto, que a lo mejor está ahí el taponzote y además tiene sangrecita alrededor del conducto o tiene levantadita la piel, no es conveniente hacerle lavado de oído. ¿Por qué? Porque se puede infectar. Entonces, en esos casos, no. ¿En qué otros casos? En conductos estrechos. Hay pacientes que tienen un conducto muy angostito, sobre todo adultos que tienen un conducto como de niño. De verdad que es muy raro, pero puede llegar a ocurrir, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que sea un adulto y tengo que usar el conito más delgadito para poder ver el oído? Entonces, en esos casos no es conveniente porque con el lavado vas a hacer que se dematicen las paredes y ya de por sí estaba chiquito, menos va a salir el cuerpo extraño. Entonces, en ellos no, ellos se van a segundo nivel. En fracturas del hueso temporal también. A lo mejor el paciente viene a un servicio de urgencias porque posterior a algún accidente automovilístico o no sé, a un asalto, qué sé yo, algo que implicó golpes en la cabeza y llega al servicio de urgencias con otorragia y a lo mejor también tiene ahí unos pedazos de vidrio, de tierra, no sé, algo adentro del conducto. No le podemos hacer lavado, nada de que, ay, le voy a hacer lavadito para sacarle esos pedazos de vidrio o esos pedazos de tierra que tiene en el conducto. No, por favor. ¿Por qué? Porque si tiene otorragia, lo más probable es que tenga fractura de hueso temporal. Entonces, imagínate, tiene fractura de hueso temporal y le metemos agua, wow, se van a complicar las cosas. Entonces, en ellos jamás. ¿Y en qué otra cosa? También en las perforaciones timpánicas. Y me van a decir, bueno, ¿y yo cómo voy a saber si está perforado el tímpano si lo único que veo es un tapón de cerumen, ¿no? Yo no sé si atrás del tapón de cerumen está perforado su tímpano. Pues por eso el interrogatorio es importante. ¿Alguna vez le ha supurado su oído? ¿Le ha salido líquido? ¿Ha manchado la almohada con líquido, con sangre, con moco? No, jamás en la vida. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues aparentemente el tímpano está íntegro, entonces puedo hacerle el lavado de oído.
¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar de material para hacer el lavado? Lógicamente el otoscopio, chicos. El otoscopio no nos puede fallar. Siempre debemos de tener un otoscopio, así como tienen su estetoscopio. Vale la pena que tengan su otoscopio, chicos. De verdad, muchos pacientes van a tener con problemas de oído. Y si no tienes otoscopio, pues ¿cómo vas a hacer el diagnóstico? Hay otoscopios sencillos, me decían hace unos momentos, ¿no? Que también hay unos endoscopios, esos endoscopios que venden en Temu. ¿Te puede servir? Pues sí, sí te puede servir porque lo que quieres es ver, nada más. Entonces, puedes usarlo, ¿sí? Pero lo ideal es tener un otoscopio, algo para poder ver el interior del oído. ¿Qué otra cosa requerimos, chicos? Una jeringa de 10 o de 20 mililitros, ¿vale? Necesitamos también, obviamente, agua limpia, agua purificada. Tiene que ser agua tibia, ¿sale? No puede ser agua fría ni agua caliente, porque si no podemos causar vértigo en nuestro paciente. Entonces, siempre que el agua esté tibiecita. ¿Qué otra cosa? Pues mi lámpara frontal. Obviamente, debo de tener mis manos libres para poder hacer el lavado. ¿Y con qué me voy a iluminar ese conducto? Con mi lámpara, una lamparita que tenga yo en mi cabecita, eso me va a ayudar mucho. Un riñón de plástico o metálico o un recipiente cualquiera para que ahí caiga el agua que le voy a meter a mi paciente, una toalla y un punzocat, ¿sale? El punzocat es muy importante, un punzocat verde para que pueda yo hacer el lavadito. Del punzocat, chicos, solamente voy a utilizar el plástico, ¿vale? No, la aguja pues se la quito. Y el punzocat lo voy a colocar en mi jeringa y tengo que cortar la punta del punzocat de tal forma que el punzocat quede más o menos una longitud de 1 centímetro, centímetro y medio. No más, porque si es más, si lo dejas muy largo, cuando hagas el lavado, puedes picar la piel del conducto, puedes incluso llegar hasta la membrana timpánica. Entonces tienes que dejarlo chiquito, ¿vale? Ahora bien, siguiente, por favor. ¿Cómo voy a hacer el lavado? Vean ustedes, creo que son videos, Fátima, a ver si le puedes dar clic. Ándale. Vean ustedes, se tracciona el pabellón. En este caso salió súper fácil y súper rápido. Ya ven ahí cómo se ve el tapón de cerumen. Súper fácil, ¿no? Si quieres vuelve a darle clic. En la pared se va a traccionar el pabellón hacia arriba y hacia abajo y el punzocat, la punta del punzocat se va a dirigir hacia la pared póstero superior. ¿Por qué hacia la pared póstero superior? Porque es una pared más corta que la anteroinferior. Entonces es más fácil que entre el agua, choca con la membrana y al salir el agua saca todo el cuerpo extraño que puede ser. En este caso, bueno, pues es un tapón de cerumen, salió muy fácil. Aquí en este caso salió muy fácil. No siempre es así de fácil, pero bueno, en este caso salió muy fácil. Entonces siempre hay que traccionar nuestro pabellón y con la mano menos hábil que tengan y con la mano hábil. En mi caso soy diestra, bueno, pues con la mano hábil, que es mi mano derecha, voy a lanzar el disparo del agua para extraer el cuerpo extraño o el tapón de cerumen. Si quieres también dale clic al otro, el otro también me parece que es otro videíto. Ese es un ejemplo de un oído derecho, el otro es un ejemplo del oído izquierdo, pero lo mismo, ¿vale? Se dirige siempre la punta del punzocat hacia la pared póstero superior. Y tienen que ver ustedes la punta del punzocat. No la puedes meter de más porque si no ya no la ves, ya no sabes dónde andas. Entonces siempre tienes que la puntita del punzocat recargarla en la pared póstero superior del conducto y luego ¡pum! Lanzar el disparo. No tengan miedo, no puedes irle poniendo el agua muy despacito, porque es como si le pusieras gotas y unas gotas no van a sacar un tapón de cerumen. Tiene que ser con cierta presión. Por eso le pones el punzocat verde. Vean ustedes ahí como ya estoy colocada y luego ¡pum! Le meto el agua. Tampoco fue así como que con muchísima presión, ¿no? Pero tampoco fue despacio. Y vean cómo en este caso salió fácilmente también el tapón de cerumen. Y listo. Con esto puedes sacar los cuerpos extraños que ya mencionamos, excepto las pilas y las semillas tipo botón, ¿vale? Ahora, aquí va lo que tú me comentabas, Mari. Me decías que qué se puede hacer o qué gotitas se le pueden poner a esos tapones de cerumen duros como para reblandecerlos. Aquí yo les recomiendo que coloquen gotitas de agua oxigenada antes de hacer el lavado. Ya hiciste la otoscopía, ya te diste cuenta que está lleno de cerumen, entonces puedes
poner gotas de agua oxigenada en el conducto durante unos 3, 5 minutos en lo que a lo mejor estás preparando tu agua, tu punzocat, todas tus cosas. Acuesta a tu paciente con la orejita hacia arriba, la orejita que vas a tratar, y llénale el conducto del agüita oxigenada. No hay problema, llénaselo. Le va a empezar a efervecer, ¿no? A burbujear, ahí que se quede, ahí que le vaya reblandeciendo unos 3, 5 minutos, y después de ese lapso de tiempo ya incorporas a tu paciente, lo sientan bien y le hacen el lavado de oído. Otra de las cosas que también puede ayudar a reblandecer, sobre todo tapones duros, que tú no sabes si ese va a estar duro o va a estar muy aguadito, es ponerle un chorrito de agua oxigenada a el agüita que ya preparaste para hacer el lavado. Con esto, pues vas a reblandecer también aún más y va a salir un poco más fácil. Yo les sugiero que preparen la cantidad que les quepa en un riñoncito, que más o menos que serán unos 200 mililitros. Si te acabas esa agüita y no salió el tapón de cerumen, listo, déjalo así, no pasa nada. Mándalo a que él mismo se remoje su conductito con un goterito, unas 3, 5 gotitas, unas 5 mejor, unas 5 gotitas de agua oxigenada cada 3 horas o cada 4 horas, y al día siguiente que regrese contigo. El hecho de haberse estado remojando con estas gotitas de agua oxigenada va a ayudar a que cuando regrese a tu consultorio, pues tú te lo puedas sacar más fácilmente con el lavado. Y listo, ¿sale? Después de esto, vale la pena, después de haber sacado el tapón de cerumen o el cuerpo extraño, si es que dejó una irritación en el conducto, vale la pena darle unas gotitas de quinolonas para evitar que tenga una infección secundaria. Y ahorita vamos a ir más adelante al proceso infeccioso que se puede llegar a presentar. Siguiente, por favor, Fati. A lo que es la otitis externa difusa. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas de esto de cómo hacer el lavado, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Ok, seguimos entonces. Sí, doctora. Bien, pasemos a el punto de los procesos. Ay, perdón, sí, Brandon. Sí, doctora, una pregunta. Usted me habló del punzo número 18, pero en algún momento que se pudiera ocupar algún otro, no sé, un 16 o algo, ¿no hay ningún problema con el diámetro? No hay problema, pero quien te sirve más definitivamente es el verde, precisamente por el diámetro, Brandon. Si usamos un diámetro más ancho, no va a entrar el agua con cierta presión, ¿sí? Por eso queremos Ah, ese que es ok. un poquito más angosto. Ujú. Pero dices, ay, caracoles, estoy aquí y no tengo otro más que, no sé, el 14, no sé, otro, Ajá, el ajá. 16, pues bueno, pues usamos lo que tenemos, ¿no? Y listo, no hay problema. Ok, Pero te digo, lo ideal es usar el verde, ¿por qué? Pues por el diámetro precisamente de este punzocat, y que sabes que el agua cuando va a pasar a través de ese diámetro tan reducido entra con cierta presión, y eso genera cierta turbulencia en el agua y precisamente facilita el arrastre del cuerpo extraño. ok. Con respecto de la presión, usted no mencionó nada, ¿verdad? Con la fuerza y todo eso, pues el punzo no permite más de cierta cantidad de presión, Exacto, ¿no? exacto, Brandon, y como les decía yo, no lo puedes hacer así suavecito porque pues es como si le metieras gotas y no va a servir de nada. Tampoco tan fuerte porque pues a veces le resulta molesto al paciente. Entonces, pues nada más digamos que normal, ¿no? Como si pusieras una inyección, listo, ¿sale? No despacito, no fuerte, sino a la mitad, ¿sale? Gracias, doctora, gracias. Para servirte, Brandon. Ok, bueno, si no tienen otra duda, vamos con la otitis externa. Bien, hablando de la otitis externa difusa, las infecciones del oído externo, chicos, pueden ser de origen bacteriano, que son las más frecuentes, pueden ser de origen viral o pueden ser de origen micótico. La más frecuente, como les decía yo, es la otitis externa difusa. Siguiente, Fati, por favor. La otitis externa difusa, como su nombre lo dice, externa. ¿Qué va a hacer? Que va a afectar al oído externo y va a venir del exterior. Siempre acuérdense, chicos, digo, aquí no vamos a hablar de otitis media, pero la otitis externa siempre viene del exterior. Algo llegó por fuera que lastimó la piel del conducto. Y generalmente, ¿qué puede ser? El nadar, por ejemplo, ¿sale? En época de calor, en época de vacaciones, muchos, no todos, ¿verdad? Pero muchos pacientes llegan por este tipo de problemas. Por haber estado en el sol, en el exceso de humedad, favorece este tipo de patologías. También puede ser la introducción de algún objeto al oído o incluso el rascado.
De repente nos da mucha comezón o nos lavamos las manos y me rasco con mi dedo, con mi uña sucia y eso favorece una infección en el conducto. ¿Qué otra cosa es muy común, sobre todo en los jóvenes? El uso de audífonos. A veces los audífonos se me cayeron o se los presté a mi compa y luego, a ver, mira, cómo escucha esta música y te comparto y chispas, ahí te llevas los bichos, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? En el caso de uno como médico, bueno, ya ustedes ya pasaron esa parte, ya están en la parte final, pero digo, cuando eres estudiante y que vas a las prácticas, pues a veces no llevas tu estetoscopio y andan compartiendo estetoscopios y ahí te puedes infectar, ¿sale? Es decir, siempre va a venir de afuera. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay cambios en el pH de la piel del conducto y esto puede favorecer o se pierde la continuidad de la piel y por ahí puede entrar el proceso infeccioso. ¿Quién es el agente causal de la otitis externa difusa? Habitualmente pseudomonas, ¿sí? Puede estar también estafilococo aureus, pero el que generalmente produce esto siempre va a ser pseudomonas. El síntoma cardinal de la otitis externa es la otalgia. El paciente llega con dolor de oído, antecedente de haber ido a nadar, o antecedente de que me meto el cotonete, o antecedente de que me dio comezón, o antecedente de que utilizo audífonos o utilizo aparatos auditivos y después empiezo con dolor. Seguramente se trata de una otitis externa. ¿Qué otro síntoma puede tener estos pacientes? Bueno, pues pueden cursar también con otorrea, salida de líquido a través del oído, con la sensación de tener el oído tapado, es decir, la plenitud óptica. Hay casos severos en donde la otalgia se exacerba con la masticación. Dice el paciente, me duele, incluso hasta al masticar. Ay, me duele muchísimo el oído. Claro, por la relación anatómica que tiene la articulación temporomandibular con el conducto. Entonces, si ya de por sí el conducto está inflamado y si yo muerdo, si yo mastico, aumenta ese dolor, ¿sí? Esto también lo debemos de tener en consideración porque eso te va a orientar. Hay un signo que es el signo patognomónico de la otitis externa, que es dolor a la tracción del pabellón auricular o del trago. Si tú le presionas, como muestro en la imagen, si tú presionas el trago en este tipo de pacientes con suavidad, le presionas y le duele, dice, ay, 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 me duele, seguramente estás ante una otitis externa. O bien, si traccionas el pabellón hacia arriba y le duele, también te puede orientar en que se trate de una otitis externa difusa. Siguiente, por favor. Y vean ustedes cómo voy a hacer el diagnóstico. Nuevamente volvemos a lo mismo. La imagen inferior izquierda les muestra a ustedes una membrana timpánica sana, bonita, un conducto limpio, ¿verdad? Bonito, rosadito, sin ningún problema. ¿Qué les parece las otras imágenes que les puse? La imagen superior derecha está hiperémico el conducto, ¿verdad? Si tú lo comparas con la que les acabo de mencionar, pues dices, ay, pues este no se ve tan bonito. Está hiperémico, está edematizado el conducto. La membrana se alcanza a ver al fondo, aparentemente bien, digo, de no ser por el mango del martillo que se ve medio rojito, pero de ahí en fuera no hay otro problema. Pero si tú lo comparas con la normal, dices, pues sí se ve diferente, es una otitis externa difusa leve. Vean ustedes la imagen del medio, chicos, en donde exacto, esa Fati, muy bien, en donde se observa el conducto disminuido de calibre, se ve dematizado y se ve con varios detritus epiteliales, es decir, como descamación de la piel, si lo logran ver, como secreción ahí en el interior del conducto. ¿Sí? Estamos ante una otitis externa difusa moderada. No está cerrado el conducto por completo, pero pues vaya, ni siquiera alcanzamos a ver la membrana timpánica. Eso que nos está señalando ahí Fati, pues obviamente no es la membrana, ¿verdad? Son abundantes detritus epiteliales que están ahí, descamación de la piel derivado del proceso infeccioso. Y finalmente tenemos la imagen inferior derecha, en donde se ve un edema muchísimo más importante. Dices, wow, aquí ni siquiera le puedo meter el otoscopio, ¿no? Le quieres meter el conito del otoscopio y les duele muchísimo. Dice, ay, 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 no, no. Ya sabes que estás ante una otitis externa. ¿Ves? Un edema considerable de esas paredes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, punto número uno. Quedamos que el exceso de humedad, el calor, el rascado detonaron esta situación, el cambio del pH detonaron esta situación. Entonces, punto número uno, cuidados de oído seco. No le puede entrar nada de agua a ese conducto. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Bueno, pues le vamos a decir a nuestro paciente que se ponga un algodón, creo que lo tengo en la siguiente imagen, Fati, por favor, que se ponga un algodón
Ajá, exacto. Vean ustedes, ¿sí? Que se ponga un algodón en la concha del oído, ¿sí? Un algodón seco, lo hace bolita y se lo atora usted bien ahí. Solo cuando se meta a bañar. Se va a poner su algodón y encima del algodón va a colocarle vaselina sólida o crema sólida encima del algodón y encima de la orejita para que todo esté bien grasosito. Y cuando el paciente se meta a bañar, bueno, pues lógicamente el agua va a caer y no le va a entrar nada de agua al oído, ¿ok? Bueno, eso sobre todo a todos los pacientes con otitis externa, a todos. Pero en aquellos en los que vimos hace ratito unas imágenes, si quieres regrésate otra vez, Fati, por favor, en aquellos donde vimos la imagen de que tenía detritus epiteliales en la imagen del medio, pues primero lo ideal es hacerle un lavadito, sacar esos detritus epiteliales, límpiale el conducto de esos detritus epiteliales o de ese cerumen que tiene y después ya le iniciamos el tratamiento que va a ser, ya dijimos, punto número 1, cuidados de oído seco. Punto número 2, si quedamos que el bicho que causa este tipo de problemas es la pseudomona, pues que necesitamos algo que le pegue a las pseudomonas. ¿Y qué le puede pegar a las pseudomonas? Las quinolonas. Entonces, las quinolonas, las gotitas de quinolonas, hay quinolonas tópicas, llámese ofloxacino, ¿sí? Vienen las gotitas, como lo podemos ver ahí, esas gotitas vienen combinadas la quinolona más hidrocortisona más lidocaína. Entonces dices, wow, qué maravilla, ¿no? Porque por un lado tengo el antibiótico que va a eliminar a la pseudomona, por otro lado tengo el esteroide que va a desinflamar la piel del conducto y por otro lado también que voy a tener la lidocaína. La lidocaína va a anestesiar, va a controlar el dolor que tiene mi paciente. Entonces estas gotitas son maravillosas, chicos, ¿vale? Entonces le vamos a recomendar de 3 a 5 gotitas dependiendo de la severidad del caso cada 8 horas a nuestro paciente durante unos 3, 5 o 7 días dependiendo de la severidad del caso. Veíamos en la imagen que en las imágenes anteriores que teníamos una otitis externa difusa leve, ¿no? La que veíamos en la parte superior, gracias Fati, la que está hasta arriba, en la parte superior, esa pues se ve leve, ¿no? Dices, pues está irritado el conducto, está rojito, está hiperémico, edematizado, pero no tiene mayor problema. A ese caso, por ejemplo, ¿qué le podríamos hacer? 1, cuidados de oído seco. 2, sus quinolonas que acabamos de mencionar. Y listo, con eso es más que suficiente. En el caso de la imagen del medio, ¿qué teníamos que hacer? Dijimos, punto número 1, hacer el lavado, ¿verdad? Limpieza de su oído. Listo, ya le sacamos los detritos o ya le sacamos el serum. Ahora, su receta se lleva cuidados de oído seco, quinolonas tópicas y vale la pena quinolonas sistémicas para los casos moderados a severos, siempre y cuando no sea un paciente pediátrico, porque si es un paciente pediátrico, bueno, pues entonces ahí sí no le podemos dar quinolonas, podríamos darle amoxi con clavulanato, ¿ok? Durante unos 7 días. Y finalmente, el caso severo, el que estamos viendo en la parte inferior derecha, chicos, ahí dices, en la torre, ¿le van a entrar las gotas? Pues difícilmente, ¿verdad? Aunque le mandes las gotas, se le van a estar saliendo. Entonces, en esos casos se recomienda algo que se conoce como mecha ótica. La mecha ótica consiste en colocar un pedacito de gasa o de cinta umbilical impregnada de hidrocortisona con quinolona tópica en pomadita. Tú se lo pones en el conducto a este paciente que tiene ese edema tan importante en el conducto y ahí se le queda, que se le quede unos 24 a 48 horas. ¿Qué va a hacer esa gasita con hidrocortisona y con antibiótico? ¿Qué crees que haga? Desinflama, ¿verdad? Va a desinflamar las paredes del conducto. Y además te va a servir como si fuera un filtro. ¿Por qué? Porque ya sobre esa gasita tú le puedes decir a tu paciente, póngase sus gotitas, 3, 5 gotitas cada 8 horas para que penetren bien en el interior del conducto y en 2 días o en 24 horas le puedes retirar ya esa gasita y sorpresa, el conducto ya abrió y ya puede seguir con sus gotas hasta completar los 7 días de tratamiento. Pero entonces, en casos moderados a severos, vamos a mandar quinolonas tópicas y quinolonas sistémicas. ¿Aunado a qué? A los cuidados de oído seco. Eso no lo pueden olvidar jamás, chicos, ¿sí? Los cuidados de oído seco son fundamentales. A veces les mandan las quinolonas, hacen el tratamiento adecuado, pero se les olvidó los cuidados de oído seco. Y entonces, pues el paciente se metió a bañar normal y pues sigue estando húmedo el conducto y así jamás va a sanar. Siguiente, por favor. ¿Dudas con otitis externa difusa, chicos? ¿No?
Ok, entonces recuerden, cuidados de oído seco para todos estos pacientes con infección del oído externo. Háganle énfasis también, antes de que se me olvide, si el problema es el oído externo, pues obviamente ustedes creen que puedan usar sus audífonos. No, ¿verdad? Exacto. Si es un adulto mayor, oiga, doctor, doctora, ¿me puedo poner mi aparato para poder oír? No, no hasta que yo lo vuelva a ver en unos 7 o 10 días, ustedes lo vuelven a revisar. Y si ya ese oído está seco, entonces, desinflamado, seco, ya no está húmedo, entonces ahora sí, lo doy de alta y ya puede volver a utilizar sus aparatos auditivos o su audífono, ¿no? Pero mientras estemos con tratamiento, no puede nadar, no puede usar audífonos, no puede usar aparatos auditivos. Está peleado con el agua y con cualquier cosa que vaya dentro del conducto. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Ok, perfecto, va. Muy bien, seguimos. Si no tienen alguna duda, ¿no? Fácil, ¿verdad? Excelente, muy bien. Siguiente, por favor, Fati. Otra de las causas de otitis externa es la furunculosis. Es raro, pero puede ocurrir. Finalmente, ¿qué tenemos en la piel del conducto? Tenemos también folículos, ¿no? Folículos pilosos. Entonces, esos folículos, ustedes saben, se pueden infectar, es decir, producir un clásico barrito, ¿vale? Sí se puede infectar esos folículos y causarnos, lógicamente, un dolor. Sí, un dolor muy especial que es a la entradita del conducto, como se ve en las imágenes, en la imagen superior, vean ese furúnculo horroroso, ¿no? Viene dematizado, pero muy localizado. Ahí no podemos decir, es una otitis externa difusa. No, no es difusa porque no está todo el conducto afectado, solamente una pequeña porción del conducto es la que está afectada. Ahí se ve claramente el microabscesito, ¿no? El furúnculo que está ocurriendo en estos pacientes. Estas, pues, generalmente están causadas por infección por Staphylococcus aureus y el tratamiento, chicos, aquí sería la mupirocina. ¿Qué le va a pegar a ese estafilococo? Pues la mupirocina o el ácido fusídico también nos puede servir en pomadita. Si viene combinada con betametasona, muchísimo mejor, porque tenemos entonces el antibiótico que le va a pegar al estafilococo y además el esteroide que nos va a ayudar a desinflamar. Se lo puede estar aplicando una pequeña capa, en la zona de lesión cada 12 horas durante unos 3 a 5 días, que evite la entrada de agua al oído, con los cuidados de oído seco que acabamos de mencionar, y listo, con eso en general le va bien a este paciente, ¿vale? No confundir esta furunculosis o bien otitis externa circunscrita con una otitis externa difusa. La difusa, acuérdate, afecta todo el conducto y es causada por pseudomonas. Y la furunculosis es causada básicamente por el bicho que generalmente vemos en la piel, que es Staphylococcus aureus. Siguiente, por favor. Otra de las situaciones que puede ocurrir, esto es muchísimo más raro, pero siempre debemos de tenerlo muy presente, es la otitis externa maligna, que también se conoce como osteomielitis del temporal. Es la misma otitis externa que acabamos de ver, chicos, la difusa, la causada por las pseudomonas, pero ¿qué creen? En pacientes inmunocomprometidos. Por eso, todo paciente inmunocomprometido que tenga una otitis externa difusa, aunque sea leve y aunque el paciente jure y perjure que está bien controlado de su glucosa, me tomo mi medicamento, llevo mi dieta, mi glucosa hoy en la mañana fue de 120, aún así, dale siempre quinolonas sistémicas. Decíamos que siempre le vamos a dar quinolonas tópicas, ¿verdad? Pero en el caso de los pacientes inmunocomprometidos, siempre agrégale quinolonas sistémicas. ¿Por qué? Porque el diabético, ustedes saben, puede complicarse terriblemente. Y entonces, esa infección de la piel del conducto se puede meter a través de las hendiduras de Santorini, que son unas pequeñas hendiduras que están ahí en el conducto. Se puede meter a través de las hendiduras o a través de las suturas del hueso y nos puede ir a afectar la región temporal, precisamente del hueso temporal, y llevarnos a una osteomielitis del temporal y puede poner en peligro la vida de nuestro paciente. Siguiente, por favor, Fati. Y este tipo de pacientes, lo que van a quejarse sobre todo va a ser de una otalgia severa. Doctor, doctora, ya fui yo con usted me dio mi tratamiento, me lo he cuidado, me he cuidado mucho mi oído, me estoy tomando mi antibiótico, me estoy poniendo mis gotas, pero ¿qué cree? No mejoro, me duele muchísimo el oído.
Y cuando tú lo vuelves a ver, resulta que ves unas lesiones horrorosas, como las podemos ver ahí en esas imágenes, en este superior e inferior del lado izquierdo, en donde ves un edema importante del conducto, ves un montón, dices, ¿qué es esto? No, no es cerumen, es piel, está terrible. Yo no identifico bien qué está pasando aquí, pero es un paciente inmunocomprometido. Cuidado. Ese paciente puede estar empezando a hacer una otitis externa maligna y estos pacientes se tienen que derivar a un segundo nivel, chicos, a la brevedad posible, porque como les vuelvo a repetir, es la pseudomona que empieza a invadir fosa infratemporal y puede llevar a parálisis del séptimo nervio y de otros nervios craneales como puede ser 9, 10, 11, ¿sale? Entonces debemos de tener muchísimo cuidado. Estos pacientes, si tú dices, yo ya lo cubrí con antibiótico tópico, con antibiótico sistémico, le di sus cuidados de oído seco, está su glucosa bien, pero no mejora, mejor mándalo a segundo nivel. Hay que hacerle sobre todo un gamagrama. ¿Sí? Ni siquiera la resonancia nos ayuda. Digo, ahí en la imagen pueden ver, en la imagen de en medio, una resonancia, un corte coronal de esa resonancia, y podemos ver que está afectado, hasta la flecha nos indica que está afectada toda la mastoides, pero necesitamos forzosamente de un gamagrama óseo para que veamos toda la afección que tiene el hueso. Este tipo de pacientes van a requerir tratamientos quirúrgicos, entrar a drenar toda esa zona de necrosis que llega a tener el hueso temporal para que tengan un mejor pronóstico. Entonces, a manera de conclusión, yo médico de primer contacto, si tengo un paciente con este tipo de características que es diabético, siempre le doy quinolonas tópicas y sistémicas. Y si no mejora, no me espero más. Lo derivo a segundo nivel para que se le dé la continuidad a su tratamiento. Les digo, es raro, pero puede ocurrir. Siguiente, por favor. Otra de las causas de otitis externa es la otomicosis. Los hongos también pueden ser causantes de afección del oído externo. Estas ocurren en el 10% de los casos de las otitis externas y los bichejos que están aquí comprometidos. Siguiente, por favor. Los bichos involucrados habitualmente son Aspergillus, ¿sí? Y Cándida. Aspergillus niger y Cándida son los principales gérmenes. ¿Cuál es el síntoma que presentan este tipo de pacientes? Sobre todo el prurito, chicos. Estos pacientes se quejan de un prurito óptico muy importante. Muchísima comezón, se rascan y como se rascan con sus deditos sucios, ¿verdad? O con la uña larga y sucia, pues lógicamente se infectan y favorecen la aparición de esto. Muchas veces decimos, hay otomicosis, ¿no? Hongos. Siempre que hablan de hongos decimos, debe de ser un paciente inmunocomprometido. No necesariamente. La otomicosis puede ocurrir en pacientes perfectamente sanos y les da la otomicosis por un exceso de humedad y porque a lo mejor tuve por ahí algún descuido y me rasqué con las manos sucias y por eso yo mismo me infecté. Pero no necesariamente tiene que ser exclusivo ni de los pacientes diabéticos ni de los pacientes que viven en zonas tropicales, por ejemplo, ¿sale? Aquí en nuestra ciudad de Puebla hay mucho paciente con otomicosis, se infectan ellos mismos con sus uñas, con sus manos. Entonces, hay que revisar bien estos pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Meramente clínico. Vean ustedes esas imágenes. Esas imágenes son a través del otoscopio. No crean que son otro tipo de imágenes con el microscopio. No, no, no. Con el otoscopio común y corriente podemos ver esas imágenes. Y si ustedes se fijan, en el caso superior derecho e inferior derecho, podemos ver esas imágenes clásicas blanquecinas, ¿verdad? En donde son típicas de quién? De Cándida, ¿no? Algodonosas, espesas. Vean la imagen del medio, es una combinación de Aspergillus con Cándida, dice, está horroroso, se ve verdoso, negruzco. Eso es hongo, chicos, siempre es hongo. Y entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Bueno, pues con estos pacientes tenemos que utilizar, primero limpiar ese conducto, ¿no? Si es posible, bueno, pues hazle un poquito de lavado para que salgan esos detritus y después de eso hay que acidificar la piel del conducto, porque ¿qué lo llevó a este tipo de problemas? Un cambio en el pH, siempre cambio en el pH y favoreció esta situación. Entonces, se tiene que limpiar y se tiene que acidificar a través de sustancias como pueden ser el ácido acético, como puede ser el mertiolate, como pueden ser el ácido bórico.
Si no tenemos nada de esto, entonces lo que sí tenemos actualmente y que es maravilloso es que ya contamos con el Everconazol. El Everconazol son gotas de aplicación precisamente para oído, exclusivamente para oído, porque antes no teníamos nada, teníamos que andar haciendo nosotros nuestras mezclas. Actualmente tenemos ese Everconazol en presentación de gotas para oído y se recomiendan unas 5 gotitas cada 8 o cada 12 horas, dependiendo de la severidad del caso. Entonces, puedes limpiarle el oído con un lavadito y después mandarle sus gotitas de Verconazol. Y muchas veces también vale la pena darle un antimicótico por vía sistémica, como cuál puede ser, pues como el fluconazol de 100 miligramos 100 miligramos cada 24 horas durante unos 5 o 7 días, cuidados de oído seco, y con eso en general le va bien al paciente. Si no mejora, chicos, porque a veces los hongos ay, son medios terribles, a veces también hasta nosotros como torrinos nos cuestan un poquito de trabajo controlarlos. Entonces, si ves tú que no mejora tu paciente con esto, con sus cuidados de oído seco, con su everconazol, con su fluconazol sistémico, entonces derívalo a un segundo nivel. ¿Qué hacemos en segundo nivel? Limpiamos todo eso con microscopio y ya que sacamos todo ese masacote de hongos, entonces ahora sí nosotros mismos aplicamos un acidificante como es el ácido bórico directamente en las paredes del conducto o como es el mertiolate. Y con eso la gran mayoría de nuestros pacientes evolucionan satisfactoriamente. Pero sí hay que hacerle mucho énfasis al paciente que se cuide, que no se ande metiendo el dedito, porque como les da tanta comezón, se meten el dedo. Siempre vale la pena que les pregunten o que chequen ustedes las uñas del paciente, que las tenga bien cortitas, porque yo les digo a los pacientes, a lo mejor en el día no te metes el dedito porque dices, estás muy consciente y dices, ay, no, me da comezón y nada más te rascas aquí afuerita, pero en la noche a lo mejor estás dormido y te da comezón y no te acuerdas y te rascas con la uña, entonces te vuelves a infectar. Por eso mejor traer las uñitas bien cortaditas mientras estemos en tratamiento de la otomicosis, ¿ok? ¿Dudas con esto? ¿No? Ya vamos a acabar, chicos, porque ya nos estamos prolongando un poquito. Siguiente, por favor, Fati. Finalmente tenemos la de tipo viral. ¿Se acuerdan que les dije? Hay bacteriana, que es la más frecuente, hay micótica, que sería el segundo lugar, esta de la otomicosis que les mencioné, y la viral. La viral es extremadamente rara, pero puede ocurrir, ¿eh? Y la viral está causada básicamente por herpes. El herpes ótico, ¿sí? El herpes zóster ótico puede causar este tipo de problemas. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos entonces que el herpes zóster ótico, cuando afecta la piel del conducto, se llama simple y sencillamente herpes zóster ótico. Listo. ¿Sí? Se llenan de vesiculitas los pacientes en el pabellón auricular, como lo pueden ver en esa imagen. Hay casos severos, hay casos más tranquilos, hay algunos que nada más les salen un par de vesículas y listo, pero hay otros que sí se llenan de mayor cantidad de vesículas. Entonces, este tipo de pacientes con herpes zoosterótico, que puede ocurrirle a cualquier paciente, no es que solo los inmunocomprometidos, no, a cualquier paciente empiezan con una sensación ardorosa, quemante en el pabellón y a los pocos días, ¡fum!, les brotan las vesículas. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Bueno, pues básicamente ya sabemos que es un herpes, sabemos que es un virus, entonces vamos a recomendar el aciclovir, 400 miligramos cada 4 horas durante unos 10 días. Puedes mandarle también aciclovir en pomada para que ayude a desaparecer estas vesículas y listo, ¿sale? Si es solamente que afecte al pabellón auricular. Pero, siguiente por favor. Pero cuando el herpes zóster afecta al pabellón auricular, pero también se acompaña de vértigo, hipoacusia y parálisis facial del mismo lado de las vesículas, entonces ya estamos teniendo algo que se conoce como el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿sí? Este fue muy famoso hace unos años cuando Justin Bieber, ¿no? Lo tuvo. Nadie sabía que existía ese síndrome de Ramsay-Hunt, pero como Justin Bieber se encargó de estar haciendo sus publicaciones y vean lo que me pasó, entonces creo que se dio a conocer un poquito más esto. Seguro que no se les va a olvidar de acordarse de Justin Bieber tuvo parálisis facial, se llenó de granitos en el pabellón auricular, de herpes y tuvo también hipoacusia y vértigo, ¿vale? Esos son los casos severos. Generalmente este tipo de pacientes, igual con el antiviral como es el aciclovir, evolucionan muy bien, pero
para la parálisis facial, para la hipoacusia, sí tenemos que agregarle lo que es el esteroide, ¿sí? La prednisona. Todos los pacientes con síndrome de Ramsay-Hunt mejoran con prednisona y la prednisona se tiene que dar a razón de 1 miligramo por kilogramo de peso al día. Es decir, si tu paciente pesa 70 kilos, pues le vas a dar 70 miligramos de prednisona. Se recomienda dejarle la prednisona durante unos 7 a 10 días, a esa dosis, a la dosis tope. Y después de ahí nos vamos bajando, cada 3 días le podemos ir bajando. Entonces, quedamos que 10 días con 70 miligramos. Ya una vez que termine los 10 días, le voy a bajar puedes bajarle a 50 miligramos durante unos 3 días, después le puedes bajar a 40 por otros 3 días, después le puedes bajar a lo mejor a 20 por 3 días y terminas con 10 miligramos por 3 días. Quizás en un lapso de 18 a 21 días ya le quitaste el esteroide sistémico. El aciclovir se lo diste por 10 días. Y recomendaste también rehabilitación vestibular, unos ejercicios para el equilibrio para que logren recuperarse. Algunos pacientes, chicos, cada paciente es diferente, pero algunos pacientes recuperan todo por completo. Las vesículas desaparecen, la parálisis facial nos apoyamos de los fisioterapeutas para que le den ejercicios de fisioterapia y que recuperen esa movilidad facial. El equilibrio también tiene a recuperarse. Lo que a veces no se llega a recuperar en algunos pacientes es la hipoacusia. A veces ellos ya quedan con esas ciertas secuelas de hipoacusia, pero muchos pueden recuperarse al íntegro en estos casos, ¿sale? Siguiente, por favor. Aquí está lo que les decía, la ciclovir, los esteroides sistémicos a dosis de reducción y la fisioterapia, que es fundamental. Estos pacientes vale la pena que los cites al cabo de 3 semanas para ver qué tanto recuperaron, tanto de audición como de equilibrio, su movilidad facial y darle el seguimiento pertinente. Siguiente, por favor. Les vuelvo a repetir, es raro, pero puede ocurrir. Y finalmente, ya estamos terminando. Les traje aquí unos casitos. No sé si todavía tengamos tiempo. Digo, ya me pasé 10 minutos. Ustedes me dicen si todavía podemos ver estos pequeños casos. Si tengo permitido. Digo, por el tiempo, Sí, ¿no? Yo doctora, entiendo sin que ustedes. problema. ¿Sí? Ok, gracias, Fati. Siguiente, por favor. Vean ustedes, chicos, aquí, paciente masculino, 55 años de edad, originario de Tabasco. De entrada decimos, pues Tabasco, Tabasco es un encanto, ¿no? Entonces, dice la canción, Tabasco, pues es húmedo, ¿no? Es cálido, es una zona cálida. Entonces, de entrada dices, bueno, eso es un factor de riesgo. Portador de diabetes tipo 2. ¡Wow! Vive en una zona cálida, es diabético desde hace 10 años, entonces esto lo predispone a tener algún proceso infeccioso del oído externo. Quien inicia su padecimiento actual hace 2 semanas con una otalgia derecha intermitente sin causa aparente. De la nada le empezó a doler el oído. Y se exacerba con la masticación. Ya de entrada dice, si se exacerba con la masticación, algo que era muy frecuente, ¿qué era? Que se exacerbaba con la masticación, chicos. ¿Cuál dijimos que se exacerbaba con la masticación? ¿Qué tipo de patología de todas las que mencionamos? ¿La qué, perdón? ¿Externa difusa? La otitis Externa externa difusa, ¿verdad? dolor. Exactamente. Entonces, de entrada Sí, dices, doctora, híjole, de puede externa tener, difusa. exacto, puede tener una otitis externa difusa. Finalmente, el paciente, pues, es de una zona cálida, ¿no? Entonces, probablemente sí pueda hacer eso, pero hay que tomar en cuenta que también es diabético. Entonces, bueno, vamos a ver. Se acompaña esta otalgia que se exacerba con la masticación de plenitud óptica, de otorrea e hipoacusia ipsilateral. Ok, ok. Entonces, si hay dolor, obviamente puede ser oído externo. Si siente el oído tapado, oído externo. Si hay otorrea, wow, no sé si es oído externo o oído medio, pero bueno, ahorita lo voy a revisar. Y la hipoacusia, bueno, pues quiere decir que probablemente hay un edema importante que por eso no se puede transmitir el sonido de manera adecuada. Niega otra sintomatología, la exploración física, nariz, cavidad oral y faringe sin alteraciones. Signo del trago positivo derecho, chicos. Nuevamente, el signo del trago positivo derecho, ¿a qué nos orientaba? Otitis Autitis. externa.
Difusa. A Externa otitis difusa. externa difusa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tienes varios factores. Tienes que es de un lugar cálido, tienes que es una otalgia que se exacerba con la masticación y tienes un signo del trago positivo, dices, agua pasa por mi casa, seguro es una otitis externa. Hacen la otoscopía y ven una imagen como esa. Dices, ay, chispas, pues sí pues veo muchos vellitos, ¿verdad? Veo las paredes del conducto cerradas, ¿sí o no? Dices, ¿por dónde le voy a meter el otoscopio? Si se ve muy cerrado, se ve un poquito de cerumen ahí, ese cafecito, digo, a lo mejor la imagen no es tan adecuada, pero ese cafecito es cerumen y ves el edema tan importante. Entonces, ¿qué dices? Pues, ¿qué opinan todos? Yo creo que todos opinamos que es una otitis externa difusa, ¿verdad? Excelente, sí, es una otitis externa difusa. ¿Qué le van a dar de tratamiento, chicos, para este caso tan severo? Usted dijo que cuando se encontraba así el conducto tan edematizado, se utilizaba la mecha óptica, que es la gasa con nitrocortisona y un antibiótico, para que después de 3 días aproximadamente desinflame y entonces ya se pueda cambiar a gotas. Excelente, Valentín, ¿verdad? Sí, perfectísimo. Entonces colocamos la mecha óptica, pero sobre esa mecha óptica que se ponga sus gotitas, ¿eh? Sin problema. Se puede estar poniendo sus gotitas. No crean que nada más coloco la mecha y ahí se queda. No, no, no. Sí coloco la mecha, pero también que se esté poniendo sus gotitas sobre esa mecha. ¿Ok? Muy, muy bien. Perfecto. Entonces la mecha, las gotitas ¿de qué? ¿Las gotitas de qué son? ¿Qué contienen? Quinolona. Quinolonas, ¿verdad? Perfecto. ¿Algo más que hiciéramos, chicos? ¿Algo más que le podamos dar a este paciente? Los cuidados Podrían de ser oído. cuidados de oído seco. Los cuidados de oído seco, ¿verdad? Excelente, muy bien. ¿Algo más? Quinolona sistémica. Quinolona sistémica, excelente. Sí, Marcos también. Muy bien, Perla también que dijiste de los cuidados de oído seco, excelente. Así es. ¿Por qué quinolonas sistémicas? Ah, pues porque vimos que es diabético, ¿verdad? Entonces, mejor, no vaya a ser la de malas, le dejo su mecha óptica, sus quinolonas tópicas, sus quinolonas sistémicas y sus cuidados de oído seco. Maravilloso, para evitar que se nos complique, porque ahí está la siguiente pregunta. ¿Cuál es la complicación más frecuente de esta patología? ¿Con qué se puede complicar esta otitis externa? Otitis externa maligna. Exactamente, así es, perfecto. Así es, otitis externa maligna, Manuel, perfectísimo, ¿verdad? Porque es un diabético, entonces se puede complicar fácilmente. Acuérdense que esta otitis externa difusa, que ahorita parece que nada más es difusa, causada por pseudomonas, el bichejo se puede meter entre las hendiduras y llevarnos una osteomielitis. Por eso tenemos que estar muy de cerca, muy vigilantes con este paciente. Muy, muy bien. No recuerdo si hay otro, Fátima. Ah, sí, miren este. 27 años de edad, licenciada en idiomas, sin antecedentes de importancia, la cual acude a su consultorio refiriendo plenitud óptica bilateral de predominio derecho de 2 semanas de evolución, sin causa aparente, acompañada de egofonía. Pues es una chica joven, ¿verdad? Joven como ustedes, sin ninguna enfermedad de antecedente y tiene esta sensación de que está el oído tapado y que escucha su voz adentro de su oído. 2 semanas de evolución. Pues es algo agudo, ¿no? Ok. Añade utilizar cotonete para su limpieza, así como audífonos intracanal de manera habitual. Wow, dices, pues si usa cotonete y usa audífonos, imaginen que todavía no están viendo la imagen que está ahí. De entrada dices, pues lo más probable es que sea. ¿Qué creen que sea? Un tapón. Un Fotoceruminosis. tapón de cerumen. Un Un tapón de tapón de cerumen. cerumen, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Nada más con el puro interrogatorio, chicos. Por eso les digo, olviden que esté ahí la imagen, ¿no? Pero con el puro interrogatorio dices, en una mujer joven que usa cotonete, que usa audífonos, y si tiene 2 semanas de evolución, pues es algo agudo. Entonces, lo más probable es que sea un tapón de cerumen. En efecto, a la exploración física, nariz, boca, faringe sin alteraciones y a la otoscopía, ahora sí le ponemos atención ahí a la imagen del oído derecho y vean, ¿qué tal? ¿Qué piensan? ¿Confirman o descartan su diagnóstico, chicos? Pues se confirma.
Se Sí, sí, confirma, confirma. ¿verdad? Definitivamente se confirma. Eso pues es un tapón de cerumen, exactamente. Vean cómo el tapón de cerumen puede ser de diferentes colores, ¿no? De repente a lo mejor nos podemos angustiar y decimos, ay, auxilio, creo que es como un coágulo de sangre, ¿no? Porque se ve como rojizo, no vaya a ser un coágulo de sangre. En un momento dado debería de tener como antecedentes, puede ser que sea un coágulo de sangre, ¿verdad? Muy raro, pero puede ser. Tendría como antecedente que se manipuló, que recibió un golpe o que algo metió a su conducto y que por eso se pudo haber lastimado. Pero aquí no nos refiere nada de eso. Entonces, definitivamente esto es un tapón de cerumen, es una otoceruminosis. ¿Qué le harían, chicos? Un Un lavado de lavado. oído. Un lavado. Claro, ¿verdad? Excelente. Un lavado de oído, listo. Este tipo de pacientes no va a ceder con un antibiótico sistémico, no va a ceder con un paracetamol. Este paciente lo que tú puedes hacer y lo puedes hacer muy bien como un médico de primer contacto es un lavado de oído. Y listo, se acaba el problema, ¿sale? Muy, muy bien. Y ya le hiciste el lavado, ya le sacaste el tapón de cerumen. ¿Qué le recomendarías para evitar que se pueda infectar y que se pueda volver a formar su tapón de cerumen? Pues que no utilice cotonete, que no se utilicen audífonos que tengan que ir en el conducto. em, pues nada, me acuerdo de eso. Exacto, muy bien, Valentina, Con quinolones excelente. también. ¿Cómo, perdón? También Brandon. su tratamiento con las quinolonas. Claro, sí, ¿verdad? Porque le acabas de sacar el tapón de cerumen, entonces probablemente esté irritadito el conducto, entonces dejarle unas quinolonas unos 2, 3 días está perfecto para evitar un proceso infeccioso secundario. Y listo. Muy bien, chicos, pues creo que con eso termino, Fati. Si me haces favor, a ver. Exacto. Muy bien, chicos, pues les dejo nada más esta frase. El éxito no es accidente, es un trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y más que nada, amor por lo que hace. ¿Vale? Esto no lo dije yo, ahí claramente lo dice Pelé y es cierto, ¿no? Hay que trabajar todos los días. Ustedes tienen una enorme capacidad, crean en ustedes. ¿Sí? Estoy segura que les va a ir maravillosamente bien en todo lo que venga en adelante en su vida. Pues, sin más que decir, les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco muchísimo su atención y yo quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Aquí está el número de mi consultorio, ahí estoy para servirles a ese número. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas doctora gracias, doctora, Cedillo, por por su su tiempo. Gracias, apoyo. doctora. Gracias, Doc. Gracias, Al doctora. contrario, Gracias, muchísimas, Gracias, muchísimas doctora. gracias. Gracias a Un ustedes. abrazo, doctora. Gracias. Igualmente, un abrazo, que pasen excelente noche. Bye bye. Gracias, buenas noches. Gracias. Igual. Pues chicos, no sé si tengan algún comentario, algo más que quisieran externar, sino para cerrar la sesión del día de hoy. Les recuerdo que mañana la sesión es presencial. Recuerden el horario para que estén a tiempo, salgan a tiempo de sus comunidades o localidades para que no tengan retrasos. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Fati, ¿vas a pasar lista? Gracias, doctora. Sí, doctora, lo paso rápido. Muy bien. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas noches, doctora. doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Les voy a pasar lista, ¿vale, compañeros? Nada más déjenme abrir. Juan, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Brenda, Buenas noches, presente. Guadalupe, Buenas noches, presente. Frida, Frida Arisa, creo que sí la vi conectada. Bueno, Guadalupe, Andrea Guadalupe, Presente, buenas noches. Ana Paola, Presente, doctora. Buenas noches. María Eugenia, Presente, doc. Buenas noches. Abraham, Presente, doctora. Buenas noches. Abigail, Presente, buenas noches. Perla Guadalupe, Presente. Luis Arturo, Buenas noches, presente. Alba Marina,
Presente, buenas noches. Jesús Emanuel, Presente, buenas noches. Marcos, Presente, doctora, buenas noches. José Antonio, José Antonio. Parece que lo puso en el chat. Ah, ok, va, gracias. Es que no veo el chat, Gracias. estoy en la lista, parece. Sí, gracias, gracias. Rubén Eduardo, Presente. Edgar Ignacio, Buenas noches, presente. Ulises, Presente, doctora, buenas noches. Oli, Diana Ivonne, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Mario Abraham, Buenas noches, doctora, presente. Alejandra, Alejandra Herrera. Presente, buenas noches. Gracias. Jorge, Presente, doctora. Nelly Alejandra, Presente, buenas noches. Estefanía, Presente. Jesús Alejandro, Presente, doctora, buenas noches. Emanuel, Presente, doc. Giovanna, Presente, doctora, buenas noches. Manuel, Armando. ¿Olivares? ¿Yo? Sí, ok. Presente. Gracias. Armando Pacheco, Margarita del Carmen, Ponce Alejandra. Ah, ok. Ponce Alejandra. Presente, buenas noches. Presente. Alejandra Michelle. Presente. Ah, no, perdón. Osiris. Sí, Osiris. Presente, buenas noches. Daniela Alejandra. Presente, buenas noches. Brandon Ali. Presente, doctora. Valentín. Presente, buenas noches. Yulisa. Presente, buenas noches. Lenin. Presente, buenas noches. Omar. Presente. Esli. Presente. Nilda. Presente. Martín. Presente, buenas noches. Cristian. Presente, buenas noches. Ok, bueno, eso sería todo, compañeros. Nos vemos mañana a las 4 en la facultad, ¿vale? Es de 4 a 7, recuerden. Gracias, hasta mañana. Ok, muchas Adiós. gracias.